Chile, después de casi 26 días de un estallido social que afectó a todas las personas de uno u otro lado, donde vimos una situación de que la gente salió a la calle a pelear por su dignidad. Fueron 30 pesos del metro y que seguramente lo digo, la historia reconocerá este proceso como la revuelta o la revolución de los 30 pesos. ¿Quién iba a pensar que un panel de expertos reunidos en Casa Piedra, analizando cuánto tenía que subir el metro subterráneo de Santiago, que fueron tan solo 30 pesos, y que iba a provocar que los secundarios se saltaran las entradas del metro para evadir el precio, o el pago, mejor dicho? ¿Quién iba a pensar que esos instantes de esos secundarios iba a tomar la batuta el trabajador, el adulto mayor, las familias completas? Pareciera ser que Chile estaba en una burbuja esperando que la normalidad de las cosas siguiera su curso. Pero esa normalidad estaba generando una frustración muy grande en nuestra sociedad. Y hoy día no hemos querido invitar ni a un emprendedor, ni a un innovador, ni a alguna persona que está creando temas de tecnología. Hemos querido invitar a un profesor académico porque creemos que este programa tiene que estar a la altura de las circunstancias y no podemos estar ajenos a lo que está pasando en Chile. Hemos invitado a David Almagro, profesor de la Universidad Católica de Temuco. Él es doctor en Derecho de la Universidad de Sevilla y de la Universidad Pontificia de Río Grande del Sur de Porto Alegre. Él está a cargo de los magísteres, de los postítulos de la Universidad Católica, pero también le hace clase a los alumnos que ingresan a la universidad. Tú llegaste un día. Perfecto. ¿Qué leíste de Chile? ¿Qué pensaste de Chile cuando llegaste? Correcto. Bueno, lo primero, daros las gracias por la invitación. Yo creo que efectivamente son momentos, como decía que el poeta, ¿no? La vida se ha puesto seria, ¿no? Decirte efectivamente que a mí hay dos momentos en mi relación personal con este país. Hay dos momentos. El momento en el que llego como trabajador a vivir una experiencia personal, una experiencia profesional y a procurar aportar. Y en segundo lugar, en el momento en el que me hago padre aquí en Chile, ¿no? Con lo cual mi visión ya no es solo la del extranjero trabajador, sino la de un padre, de un chileno, de un temuquense concretamente, que se encuentra ciertamente preocupado por la sociedad en la cual mi hijo y el tuyo y otros tantos jóvenes se van a desarrollar, ¿no? Entonces, en ese sentido no estamos para bromas. Es decir, el momento es lo suficientemente serio como para tomárselo con la seriedad que corresponde, ¿no? Si me preguntas ¿qué Chile vi yo, ¿no? Cuando llegué? Yo llego en marzo del 2017. Yo llego y en principio veo un Chile que vive un momento de cierta tranquilidad institucional, de cierta euforia. Un Chile que además propone, y es cierto, unas bases de la institucionalidad, una institucionalidad estable en un contexto que ya sí que es cierto que empezaba a dar señales de agitación. Me refiero a un contexto internacional, ¿no? Yo creo que lo primero que tenemos que comprender es que esta crisis no la podemos analizar de forma aislada. La tenemos que analizar en un contexto internacional de gran confusión. Hay dos elementos básicos, que es un cansancio de la democracia, hay una cierta fatiga democrática. Entonces, cuando yo llego a Chile, yo veo un país que está orgulloso de sus instituciones, que es cierto que disfruta de una estabilidad institucional, de una estabilidad monetaria, pero en el que también debo decirlo con el cariño y el amor que siento por un país que me ha acogido y del cual mi hijo ha nacido aquí, ¿no? Que vivía en una suerte de realidad paralela. Y me explico. A mí me gusta reflexionar siempre con frases grandilocuentes porque las frases sintetizan en muchas ocasiones mejor que la palabra propia, ¿no? Hay una realidad que decía, bueno, todo lo que era sólido se deshace en el aire, ¿no? Y en cierto sentido se estaba deshaciendo. Solo que no, o bien no queríamos darnos cuenta, o bien éramos incapaces de darnos cuenta, con lo cual o hablamos de ignorantes, que no creo que sea el caso, o hablamos de una sociedad autosatisfecha. Y cuando conviene y cuando viene la indolencia acaban apareciendo los problemas. A mí me recuerda a mi país, a España, y me recuerda al Brasil. Yo he tenido la suerte o la desgracia, ya voy acumulando canas, de haber vivido tanto en Brasil como en España.
Esta crisis no la tenemos que entender como un fenómeno aislado en Chile, y Chile tiene todas las posibilidades de encontrar internamente las soluciones. Hay que estudiar el fenómeno comparado, hay que estudiar qué ocurrió en Brasil, hay que estudiar qué ocurrió en España y cuáles son las causas sistémicas. Es decir, no se puede hacer un análisis tan frívolo como el que hizo la clase política. No, esto es un problema de 30 pesos arriba abajo. ¿Pero de qué estábamos hablando? Es un problema mucho más serio, solo hay que cruzar la calle y verlo. Es decir, simplemente hay que abrir los ojos, ¿vale? Y el concepto de fondo es la desigualdad. Y lo quiero decir de nuevo, la desigualdad está matando compatriotas chilenos, está matando ciudadanos chilenos, mató ciudadanos brasileros y mata ciudadanos españoles. Y no solo los mata, los puede llevar a una situación de miseria absolutamente inmoral. Hablemos de ejemplos claros. Perfecto. Cuando tú dices la desigualdad mata, ¿dónde está la desigualdad en el contexto institucional chileno que tú dices, bueno, yo lo veo en estos ejemplos que son cotidianos y que muchas veces los chilenos lo tenemos normalizado como si eso fuera casi una situación que tiene que suceder porque sí? Todos los futuros ciudadanos nacemos en una determinada cuna y esa cuna va a determinar en buena medida las posibilidades que tengamos de ascender en la sociedad. Me explico. ¿Cuál es el corrector de esa desigualdad natural de partida? El Estado. El Estado, exactamente. El Estado entendido como proveedor de servicios. ¿Qué ocurre cuando yo vengo a Chile? Hablemos de educación, por ejemplo, como ejemplo tangible de la desigualdad institucional de la que tú me preguntabas. Nosotros vivimos en un sistema educativo que segrega. Y que segrega desde la infancia. Y cuando digo segrega, quiero decir que en función del capital cultural y económico de las generaciones precedentes, el infante está condenado a pertenecer a un círculo educativo u otro. Y eso, desde la lógica de un Estado democrático, es absolutamente inasumible. Por lo tanto, ahí tenemos un ejemplo práctico. Otro ejemplo práctico, aparte del modelo educativo. Las relaciones laborales. Y te voy a contar casos cotidianos, desde la visión mía como residente extranjero. Cuando nosotros vamos a hacer las compras, al supermercado que sea, no voy a dar nombres para no hacer publicidad gratuita, al supermercado que sea, nosotros hemos naturalizado que las generaciones jóvenes, estudiantes en su gran mayoría, universitarios, estén trabajando al servicio de empresas nacionales, de grupos de distribución, de manera gratuita. De manera gratuita. Es decir, estamos legitimando, le voy a decir muy claro, la esclavitud laboral. Eso es normal. Eso es esquizofrénico. En base a propina. Claro, en base a propina. Caridad malentendida. Caridad malentendida. Eso es normal, eso es violencia. Eso es violencia laboral. Invisibilizada, sí, pero violencia. Puente Alto, comuna muy populosa, 500.000 habitantes, de sectores muy vulnerables. Entra una persona con una metralleta y mata a, si no me olvido, 7 u 8 personas. Con suerte, llegó el capitán de la comisaría del sector y al otro día hay un carterazo en Las Condes y aparece la subsecretaria del delito, aparece el general de carabineros, aparece el alcalde y dando grandes medidas de seguridad para el sector alto de la capital nacional. Es que el Estado aquí, en Chile, el Estado está ausente. O sea, el modelo chileno de Estado es un Estado que se basa en las variables básicas del Estado liberal. Proporciona seguridad, proporciona marcos estables de libertad, proporciona justicia y recauda impuestos. Y hemos terminado, Hemos terminado. Cuando se firma el mal llamado contrato social del 80, que no es un contrato social, es un contrato unilateral de impuestos de manera espuria y legítima, ¿qué se pretende construir? Está en las actas constitucionales, solo hay que leerlas. Cambiaremos el sistema de valores de Chile. Se firmó un contrato de indiferencia social recíproca. Individualista. Exactamente. Todo lo colectivo era malo. Correcto. Una constitución es un documento, evidentemente, pero es la traducción social y política de un marco de convivencia, de un nosotros colectivos. ¿Qué tipo de sociedad queremos ser? ¿Y cómo vamos a lograr ser esa sociedad? ¿De qué institucionalidad nos vamos a dotar para poder crear esa sociedad? Por ejemplo, ¿cuáles son los elementos básicos de esta sociedad que ha colapsado? Porque tenemos que hablar de colapso social. Cuando uno lee la Constitución, la malla de la Constitución y la interpreta de manera general, la Constitución es una Constitución tramposa. Y voy a utilizar la expresión popularizada por Fernando Atria. Y es tramposa porque a pesar de colocar al ser humano, a la persona humana, en el eje de la sociedad, es mentira.
La persona no es el eje de la sociedad. El eje de la sociedad ha sido la empresa, ha sido el capital, ha sido la gran industria, pero no es la persona humana. ¿Y por qué no es la persona humana? Porque los derechos sociales, que son la transformación jurídica de ese pacto social colectivo y que es la expresión primaria de la solidaridad, son precarios. Son muy precarios. Mientras los desarrollos de los derechos liberales individuales son espectaculares, el texto más longevo de la Constitución es el derecho de propiedad. Si eso ya lo dice todo, a excepción del Tribunal Constitucional. Lo dice todo. Entonces no nos engañemos. Nuestra Constitución protege más el derecho de propiedad que la vida. Claro que sí, pero porque había un propósito. Es decir, Jaime Guzmán lo dice, parece mentira, pero lo tenemos que decir de nuevo, ¿no? Rayemos la cancha de manera que si el adversario gana no puede hacer más que aquello que haríamos nosotros si hubiéramos ganado. Claro. Entonces, si ese modelo social ya no da para más, porque es cierto, no da para más, construyamos otros. Y ahora viene la segunda de las preguntas. ¿Qué modelo queremos construir? Primero definamos el modelo a nivel sociológico. Definamos el modelo a nivel sociológico. Luego a nivel político y luego hagamos la Constitución. ¿Comprendemos? Claro, muchas veces dicen la idea del consenso. Señores, el consenso es el punto de llegada, no es el punto de salida. Si las sociedades democráticas son conflictivas por naturaleza y tienen que ser conflictivas. La diferencia es que la Constitución permite reducir y racionalizar ese concepto, ese conflicto en términos tolerables. ¿Vale? Ahora estamos escuchando a la clase política decir, igual que en mi país, igual que en España, o igual que en Brasil. El consenso, es que no hay consenso para la reforma. Oiga, no usted demagogia. El consenso es el punto de llegada. Y ese consenso lo dejamos escrito blanco sobre negro. Ese es el consenso. El consenso es la Constitución. Lo primero que tiene que haber es voluntad política y social. Social, por supuesto que la hay. Lo que no sabemos si la hay, política. ¿Vale? Entonces, por eso te digo, o sea, no alteremos el orden de los factores, ¿no? Claro, es importante lo que tú dices, porque como esto parte de un proceso aterrizando el tema, lo que se firmó ayer en el Congreso Nacional con la gran mayoría de los partidos políticos, porque hay que entender y hay que decirlo, una democracia madura, una democracia, no puede no existir partidos políticos. Los partidos políticos son la expresión de representación en democracia en política. Socialmente, hay muchos más, sindicatos, clubes deportivos, juntas de vecinos. Políticamente son los partidos políticos. Entonces ayer los partidos políticos, a un llamado ya de último minuto del presidente de la República, que cometió muchos errores durante sus locuciones y durante todo este 27 días ya casi, hace un llamado general a la paz, y creo que eso toma en cuenta los partidos políticos y hay que hacer un reconocimiento aquí al presidente de Renovación Nacional. Mario Desbordes es presidente, pero es una persona que es de clase media. Él no viene de las grandes, de los típicos conservadores, Renovaciones Nacional, que venían, ¿no es cierto?, de familia acomodada. Entonces él asume ese rol y creo que hace el rol de bisagra de decir, ¿saben qué? Basta. Entonces se llega a este acuerdo. Se firma anoche alrededor de las 2:30 de la mañana, porque bueno, la UDI poniendo siempre sus últimos vetos, pero se logra un acuerdo que dice en partes generales. Primero, vamos a votar, porque vamos a votar en abril, estimados amigos, si queremos o no una nueva constitución. Sí o no. Vamos a volver al sí o no. Si tenemos la opción sí, que es mi opción igualmente, vamos a tener otra pregunta. Si queremos una convención constituyente, que es una asamblea constituyente en pocas palabras, o una convención mixta. ¿Qué quiere decir mixta? Que van a haber 50 personas electas popularmente y otros 50 de designación parlamentaria o parlamentarios. Entonces, esa votación lógicamente va a llevar a buscar la forma, el método como nos vamos a dar esta institucionalidad. ¿Cómo le explicamos a las personas ahora, David, qué se entiende por una convención constituyente o una asamblea constituyente? Perfecto. O una asamblea constituyente mixta? ¿Y por qué es tan importante que este proceso eleccionario plebiscitado de entrada, porque todos hablan de entrada y salida, o sea, significa que vamos a hacer entrada porque la gente va a tener la capacidad de decir si queremos una nueva constitución o no la queremos? Después, ¿cuál método vamos a utilizar? Y de salida, porque una vez que si se llega a aprobar el sí, tiene que pasar el proceso de construcción, donde tú dices qué tipo de sociedad queremos.
y termina con un documento que tiene que ser ratificado en otro plebiscito que seguramente va a ser por allá unos un año y medio más, 2 años más. Lo importante acá también es que como tenemos que votar personas que van a ser parte de este proceso de construcción de la nueva constitución, los constituyentes, estos se votarían en la misma fecha de la elección de los gobernadores regionales, alcaldes y concejales. Agregaríamos otra papeleta. Si gana el sí en abril. Palabras comunes y simples para que nuestros auditores comprendan este gran proceso. Perfecto. ¿Qué es una asamblea constituyente o convención constituyente? Perfecto. ¿Qué es mixta? ¿Qué se entiende por plebiscito? ¿Por qué es tan importante este Perfecto. proceso participativo? A ver, voy a robarte dos términos. Primero, democracia madura y partidos. Voy a empezar por democracia madura, partidos y asamblea, porque lógicamente todo esto forma un continuum del que no se puede prescindir. Democracia madura. Yo difiero parcialmente de tu afirmación, Roberto. Yo creo que democracias maduras, y no solo en el ámbito latinoamericano, Uruguay es una democracia madura. Costa Rica. Los indicadores de The Economist y de los principales centros de estudios internacionales así lo dicen. Las dos únicas democracias plenas que tiene América Latina son Uruguay y Costa Rica. Por lo tanto, la idea de democracia madura, y lo coloco en contexto brasilero y en contexto español, que es mi experiencia personal. Nosotros tenemos una historia constitucional muy pobre. Y eso tenemos que hacer autocrítica en ese sentido. Tú empezaste muy bien. Cuando tú relataste resumidamente y acertadamente la historia constitucional chilena, es una historia constitucional pobre, de calidad pobre. Igual que la española. A cada reacción popular de democratización ha venido una reacción más virulenta de elitización. Esa es la realidad. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es no hacernos trampas al solitario con los conceptos, ¿no? Para no vaciar de contenido el concepto de democracia. No podemos pensar que Chile, Brasil o España son democracias maduras, porque no lo son. Son democracias en construcción. ¿Y por qué no son democracias maduras? Yo creo que hay dos elementos básicos y entroncan con la propia idea de constitución. En primer lugar, porque cuando se reinstauran los modelos democráticos chileno, español y brasilero, que lo hacen dentro de la denominada tercera ola de democratización occidental, lo hacen en términos de participación muy pobre. Es decir, la idea principal de la Constitución, ¿cuál es? Instituir modelos liberales, modelos participativos liberales, desde la óptica de la participación política. ¿Qué quiere decir esto? Reducidos básicamente al sufragio electoral, cuatrienal y a expresiones paulatinas de democracia directa. En el modelo chileno es el plebiscito, con todas las incertidumbres que genera desde las limitaciones. Claro, las limitaciones y el uso histórico del plebiscito, que no ha sido más que un instrumento de ratificación de políticas del gobierno de turno, ¿no? Hablando de mal y pronto, cesarismo, ¿no? Cesarismo plebiscitario. Y no hay expresiones alternativas. Entonces, los modelos se construyen sobre la base de que se quiere desincentivar la participación política. Y esto entronca con otra idea, que es la idea de una ciudadanía acrítica. Nuestros países se caracterizan por no tener una ciudadanía, un cuerpo crítico propio de las democracias maduras. Porque no hemos sabido construirlo, porque esta es otra falacia. El ciudadano, la Constitución te lo define muy rápidamente. 18 años, no ser objeto de pena aflictiva, etcétera. No, mentira. La ciudadanía es una construcción que comienza en la escuela primaria y se continúa en la escuela, en la principal de las escuelas, que es la casa. Por lo tanto, esa es otra de las falacias que se cometen. Tronco con los partidos políticos. Partidos políticos, como tú bien decías, claro que sí, son insustituibles. Tienen una responsabilidad primaria. Es decir, sin partidos políticos mínimamente serios, no podemos construir un consenso constitucional que vaya a ser mínimamente longevo en el tiempo, estable institucionalmente y duradero en lo social. Por lo tanto, los partidos tienen que asumir su rol, su responsabilidad. Y por último, me preguntabas por la idea de asamblea constituyente, convención mixta. Yo tengo la opinión, Roberto, y lo hablaba contigo fuera de micrófono anteriormente, la nomenclatura a mí no me importa tanto. ¿Vale? La simbología de la nomenclatura no me importa tanto. Lo que me importa es el contenido. Y te explico. Lo primero y principal tiene que ser transversal. Lo segundo tiene que garantizar la amplia participación ciudadana. Y en tercer lugar tiene que ser objeto de legitimidad incuestionada tanto en el origen como en el resultado. Porque precisamente lo que pretende superar es el modelo anterior. La ilegitimidad de origen del marco constitucional previo y la imposibilidad de que la ciudadanía se haya podido apropiar de esa Constitución. Ese es el verdadero problema que tiene la Constitución del 80, que la ciudadanía ha sido incapaz
porque no tenía las herramientas adecuadas para apropiarse, hacer suya esa Constitución y poder reformarla a medida que el sentido del tiempo, si lo queremos en términos eclesiásticos, el espíritu del tiempo iba cambiando. Ese ha sido el verdadero problema de esa Constitución. Tú lo has dicho anteriormente. ¿Por qué AFP durante 30 años? ¿Por qué ISAPRES durante 30 años? ¿Cuáles son las posibilidades que hemos tenido de dialogar y poder cambiar ese modelo de convivencia? Cuasi nulas. Porque la Constitución era tramposa. Por eso te digo, a mí no me importa tanto la nomenclatura, sino el contenido. El contenido. ¿Vamos a posibilitar la participación transversal de la ciudadanía? Y cuando digo transversal, coloco dos grupos principales. Los jóvenes, que son los verdaderos protagonistas de esta película, los jóvenes y los ancianos, que además son los dos colectivos sociales más maltratados por el sistema. Y a ello me remito. ¿Cuál es la tasa de suicidio de Chile? Altísima. Exactamente. ¿Y cuáles son los dos sectores que aglutinan? Adultos mayores y jóvenes. Correcto. ¿Y por qué? Porque unos no pueden producir y porque otros ya no tienen capacidad para producir. Fíjate la analogía. Unos no pueden producir porque están en etapa formativa, como no pueden producir, no tienen acceso a este sistema consumista, y porque otros, como ya no pueden producir, no tienen acceso igualmente al sistema. Una de las señales fuertes de este proceso de estallido que se precedieron fue cuántos adultos mayores se iban suicidando en pareja. Claro. Porque no podían llegar a final de mes. Entonces estaban viviendo mal. Chile no estaba... Lo que se transforma en la jubilación, que queríamos transformarla en jubilación, en júbilo, y no en pensión. Sí, señor. Entonces, David, esto es lo que nos vamos a dar para que usted entienda, estimados amigos. Podemos, en el marco cuando la discusión, si se aprueba que se haga una nueva constitución, vamos a poder discutir muchas cosas que no hemos discutido en 40 años y que nos han hecho de nuestras vidas todo, porque tú trabajas, te descuentan para la pensión, tú estás asociado a una ISAPRE y si no puedes ISAPRE recién puedes entrar al Estado a través de FONASA, pero la ISAPRE, la empresa privada, se hace cargo de los más, entre comillas, que tienen mayores ingresos. Correcto. Porque los más pobres, los que no tienen ingresos, tienen que hacerse cargo del Estado. Esa es una injusticia. Correcto. Segundo, vamos a poder ver los derechos laborales. Correcto. Situación compleja en nuestro país. Correcto. Por ejemplo, ¿por qué un sindicalista hoy día no puede ser candidato al Parlamento? Cosas tan simples como esa. O más compleja es que cómo vamos a tener la relación del empleador con su empleado, inclusive también con el Estado. Correcto. Entonces vamos a poder discutir muchas cosas y esto por eso es el punto, el momento constitucional, como dirían los jurídicos. Correcto. Pero es desde el punto de vista de nosotros, las personas, es el momento más importante del retorno a la democracia. Entonces acá se nos viene un proceso constituyente de riqueza, porque vamos a tener que discutir. Tú me decías, bueno, qué lástima que sea tanto el proceso. Abril podría haber sido, no sé, 2 meses más. Pero bueno, va a ser en abril. Pero estos 5 meses van a ser de discusión enriquecedora para nuestro país. Correcto. Eso hay que mirarlo desde ese punto de vista. Construcción de ciudadanía. ¿Cómo? Construcción de ciudadanía. Construcción de ciudadanía que no estaba vedado en gran parte. O sea, correcto. Quienes pueden leer la Constitución del 80, claro, una lectura simple a veces... son puntos muy específicos. Al principio de subsidiariedad, por ejemplo, correcto. El Estado solamente puede participar cuando las personas no se pueden dar la solución o no la quieren dársela. Correcto. Ahí recién el Estado podía participar. Bueno, y así tantas limitaciones. Los mismos articulados 19 comprendían el derecho de propiedad como un dogma. Correcto. El derecho al agua, estimados auditores, el derecho al agua es el único país del mundo donde el agua está privatizada eternamente, imprescriptiblemente, y el agua, sales tú de Temuco 2 kilómetros y tienes comunidades sin agua. Entonces, todos esos elementos, el mismo tema de nuestro conflicto del Estado con el pueblo mapuche, los pueblos originarios. Correcto. Vamos a tener que discutir ahora si nos vamos a denominar una nación plurinacional, si vamos a hacer reconocimiento constitucional a los pueblos indígenas, si vamos a hacer un tipo de reparación. A lo mejor este proceso constitucional nos va a permitir cerrar el proceso de conflicto. O sea, hay muchas posibilidades que se abren que lógicamente esperemos que la clase política, pero también el ciudadano de a pie entienda y comprenda el sitial en la historia que se ubica hoy. Quiero hacerte una pregunta un poco bajando para llevarnos a nuestro programa, Desafío Ciudad. Desde tu visión, ¿qué elementos incorporarías a una nueva constitución
de la ciudad, del derecho a la ciudad. ¿Cómo nos podríamos dar una organización de una ciudad mucho más de calidad de vida, de accesibilidad? ¿Eso podría estar contemplado en la Constitución? En líneas generales, la Constitución establece las directrices generales, amplias, en las que la sociedad se va a medir. Por lo tanto, la Constitución no tiene y no debería entrar a ese nivel de detalle. Si bien es cierto que los principios y derechos sobre los cuales se constituiría ese aterrizaje que tú has hablado en términos de ámbito local, por así decir, ¿no? de ciudad, sí puede dar lineamientos generales. Por ejemplo, veamos, si tú me preguntas, ¿qué podríamos...? Primero hay que construir ciudadanía. Y yo creo que ese es un elemento, Roberto, que lo tenemos que dejar muy claro. Tenemos que superar el perfil de consumidor, el perfil de relaciones sociales que hemos establecido basados en la capacidad del consumo, en la visibilidad que otorga el consumo y en el estatus que te otorga el consumo para pasar a construir ciudadanía. Bien, con lo cual, en ese sentido, habremos ganado. Este proceso colectivo es un proceso de riqueza, como tú bien decías, y es un proceso que si somos lo suficientemente conscientes y reflexivos, habremos incorporado un valor que se había perdido, que es la ciudadanía, y con la ciudadanía la recuperación de lo público. Punto número 1. Importante eso, recuperación de lo público y superación de la anatematización de lo público, ¿no? Que también lo ha habido, ¿no? Tú lo has dicho muy claramente, el principio de subsidiariedad como elemento rector de las relaciones económicas entre el Estado y la ciudadanía, gran falacia de la Constitución, entre otras cuestiones porque el principio de subsidiariedad no tiene reconocimiento explícito y porque ha sido objeto de una interpretación interesada por los elementos de poder reinantes, ¿no? En ese sentido, con lo cual eso sí lo quería apuntar ya que tú lo has dicho, ¿no? En segundo lugar, y recuperándote, ciudadanía más amigable. Roberto, hay que consolidar la malla urbana. Cuando uno como extranjero viene a este país, insisto, no quiero parecer pitufo gruñón, ni hacer críticas desmedidas, ni parecer desagradecido, pero sí que es cierto, como tú me preguntas, yo te respondo, ¿no? Públicamente, la trama pública es deficiente. Te pongo más ejemplos, Roberto. Por ejemplo, el transporte colectivo. El transporte colectivo es indigno. Es indigno. Seamos francos, es indigno. Y lo voy a decir muy abiertamente, es transporte de ganado. No es transporte de personas. ¿Por qué ocurre? ¿Por qué hace unos meses en Temuco falleció una persona víctima de un atropello por las condiciones laborales en las que esa persona tiene que trabajar? Estamos hablando de un tipo al que le descuentan el salario por atrasarse en el horario establecido. Pero bueno, ¿de qué estamos hablando, Roberto? ¿Dónde están los elementos básicos de la ciudadanía? Y la seguridad vial, el respeto al peatón, el respeto al otro. El tejido social se construye en base a las relaciones laborales. Y resulta que un tipo que está conduciendo una micro, que por cierto gana un salario indecente, se le penaliza por llegar tarde y no cumplir con su horario. 1.000 pesos el minuto, tengo entendido. Claro, ¿cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado? El resultado es ese. Que tienen que correr. Claro, que tenemos una malla urbana en la que el protagonista, ¿quién es? El empresario otra vez. ¿Vale? Y el lucro. Lo importante es el lucro y el empresariado. Por eso te pregunto, otra cuestión. ¿Queremos hacer un Temuco amigable, una ciudad amigable? Instalaciones deportivas, públicas, financiadas con impuestos. No voy a cometer la falacia de gratuitas, porque gratuito lamentablemente no hay casi nada. Dentro de poco ni el aire será gratuito, ¿vale? Pero instituciones deportivas, instalaciones deportivas para el común de la ciudadanía, no para aquel que pueda pagárselas, ¿vale? ¿Queremos construir una ciudadanía saludable? Instalaciones deportivas. ¿Queremos tener seguridad vial y mejorar la trama urbana? Políticas públicas. Políticas públicas de consolidación de la malla urbana. No es tan complejo, no es tan complejo. No es tan complejo. También es cierto que la solidaridad de la que hablamos y la recuperación del espacio de lo público tiene un coste económico. Va a tener un coste económico. Y esa es la madre del cordero, ¿no? Estamos dispuestos a ser solidarios. Ese es un tema muy, pero muy importante. Bueno, estimados amigos, ha sido una conversación muy interesante con el académico, profesor David Almagro, doctor en Derecho, que nos hemos dado un poco el tiempo y salir un poco del contexto de nuestro programa, que lógicamente está enfocado al desarrollo de la ciudad, hacia una ciudad mucho más a escala humana, pero eso también tiene mucho que ver lo que hemos conversado hoy día de lo que nos podemos construir, porque como bien dijiste tú, ese pacto social, qué es lo que queremos para el futuro. Y las ciudades tienen mucho que decir de lo que queremos, porque en la ciudad tú te desenvuelves, te desarrollas y por tanto haces tu vida. Y si una ciudad es equitativa, si una ciudad entrega calidad, las personas están menos estresadas, corren menos, hay menos violencia, la delincuencia se reduce, si tenemos espacios públicos garantizados, bonitos,
arreglado y no solamente para algunos sectores de la población. Estimados amigos, queremos agradecer a David por haberse dado el tiempo de estar con nosotros. Y bueno, sin duda, este programa especial que hemos querido tener va en contexto a lo que está viviendo nuestro país. No olvidemos, estimados amigos, que hoy día podemos construir la historia de un Chile distinto. Y cuando digo que podemos construir, no estoy haciendo aquí una metáfora, ni tampoco agrandando el concepto. Le estoy diciendo que hay una posibilidad, y esa posibilidad tenemos que aprovecharla. Hay generaciones que nunca han podido discutir lo que vamos a poder discutir. Y esto va a tener mucho que decir los jóvenes, y también esas personas que ya entregaron todo por nuestro país, nuestros adultos mayores. Cosas tan simples como las pensiones. Cómo es la calidad de vida que tú vas a tener cuando dejes de ser productivo, que es un término que a mí no me gusta, pero vas a dejar de trabajar. Así que, estimados amigos, llegamos al término de este programa de Desafío Ciudad. Como siempre, les habló Roberto Neira y espero que realmente tomen el peso de lo que está sucediendo el día de hoy y que se firmó ayer en el Congreso Nacional, porque de eso va a depender el futuro de todos nosotros. Nos veremos en otro programa, un gran abrazo y no se olviden que acá desde los estudios de Ciudad Pro y con los auspicios de la Fundación 101 Desafío, damos por finalizado este programa Desafío Ciudad.